forma de 1.2, fue posible determinar que ese desplazamiento vertical era igual a 0.6 milímetros. Entonces aquí lo único que hago es, esto está terrible, es mostrarle los resultados para, o con la modelación del pórtico en un programa de análisis, en donde efectivamente el desplazamiento vertical, que sería traslación en el eje local 3, da menos 5.94 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, muy similar a nuestro resultado. No es exactamente igual, básicamente la diferencia está en cómo se calcula el desplazamiento por cortante, y obviamente un programa como estos no utiliza este método de carga virtual para calcular el desplazamiento. Él está utilizando el método que vamos a ver al final del curso, que es un método matricial. Entonces, de ahí está la diferencia, pero pues los resultados son, al final son prácticamente los mismos. Entonces, esa es la primera parte. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas entonces? Profe, por el momento no creo. Ok, gracias. Bueno, entonces habíamos quedado en que lo siguiente, no sé qué es lo que pasa, es con el tablero que tengo para ustedes que se bloquea muchísimo. Voy a tener que hacer uno nuevo. Pero me toca después porque aquí ya les he guardado una información. Muy bien, entonces el siguiente punto era calcular la rigidez lateral del pórtico. Y iniciamos estableciendo que se podía hacer con la carga lateral que estaba acá aplicada, creo que era de 20 kilonewton, pero les dije, esa rigidez no va a ser muy representativa. Hacíamos pues por ejercicio, pero da muy extenso para al final decir que no es representativa. ¿Por qué? Porque estaríamos obteniendo básicamente la rigidez para solamente ese elementico que mide 1.5 metros, solo ese elemento, sometido a una carga de 20 kilonewton. ¿Listo? Bueno, a la carga, pues porque se está aplicando 20 kilonewton. Solamente ese elemento, o sea, al final esa rigidez estaría asociada a eso. Pero a mí me interesa es la relación, la conexión que hay entre un elemento vertical y un horizontal a través de un nudo rígido, ¿listo? Que
tiene mejores propiedades que solamente ese elemento. Y cuando se analice, por ejemplo, la rigidez lateral ante una fuerza sísmica, vamos a establecer que esa fuerza sísmica va a estar aplicada en este nivel de la viga. Entonces, esta rigidez no es muy representativa y se complicaba un poco, o sea, viendo la solución se complicó muchísimo, la solución muy extensa me parece, para lo que se puede hacer si se quiere solamente obtener la rigidez del pórtico. Entonces, lo que voy a proponer va a ser una metodología simplemente para calcular esa rigidez lateral. Tiene que ver con que la rigidez lateral no es otra cosa que una carga lateral, que le aplicas al pórtico entre el desplazamiento lateral que genera esa carga. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a aplicarle 1 kilonewton al pórtico. ¿Ok? Puedes aplicarle 10, está bien, lo puedes hacer. El resultado al final tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que con comportamiento lineal y elástico, nuestros materiales, y en este caso nuestro elemento, va a tener esta tendencia en que la pendiente de esta gráfica no es otra cosa que la rigidez. Así que si tú aplicas 1 kilonewton, pues el desplazamiento va a estar asociado a esos 1 kilonewton. Si aplicas 10 kilonewton, pues miren, tenemos proporcionalidad, o sea que aquí tendríamos un desplazamiento 2 que sería igual a 10 veces ese desplazamiento 1, el que obtuviste con 1 kilonewton. Entonces hay proporcionalidad, o sea, la rigidez es una propiedad del pórtico, no depende de la fuerza que le apliques. Entonces yo decido aplicar 1 kilonewton. Usted puede aplicar la fuerza que quiera. La cuestión es que si aplico 1 kilonewton, este sería mi estado real en el que aplico una carga de 1 kilonewton. Ahora, el estado virtual, ¿de qué se compone? Pues habíamos dicho, aplicamos una carga virtual unitaria en el punto donde queremos calcular el desplazamiento lateral. O sea, justo en ese mismo punto coloco una carga virtual. Entonces, les pregunto, ¿será que tengo que solucionar ese estado? O sea, ¿tengo que solucionar aparte el estado real y aparte el estado virtual? No, profe, porque sería proporcional. Sería exactamente el mismo, porque estoy con 1 kilonewton. ¿Ok? Entonces, en un caso, en el estado real, esa carga tiene unidades, kilonewton. En el otro estado, el virtual, la carga no tiene unidades, pero sigue siendo 1. Entonces, todo va a estar en función de una carga que es igual a 1. Así que no hay que hacer solución de dos estados. Entonces, soluciono el estado para una carga de 1 kilonewton. Calculo resistencias, calculo reacciones que me van a dar igual a 1, que de forma fácil este momento virtual, o el momento externo que se está generando producto de esta carga lateral tiene este sentido, entonces las reacciones tienen que oponerse a ese momento y por eso el sentido de ellas es este. Y básicamente va a ser el momento que está generando esta carga por el brazo 3.5, las reacciones están separadas 3.5, así que me quedan reacciones igual a 1. Si eso no lo ven claro, escriban la ecuación para sacar las reacciones y de ahí sale lo que les estoy planteando. Esas son las reacciones. Entonces, lo siguiente que presento es un diagrama de cuerpo libre para este estado, donde aquí resumo las ecuaciones para el tramo Z1, que sería la columna, y las ecuaciones para el tramo Z2. Eso es todo lo que tengo que hacer. Algo importante, las convenciones para columna para viga con las que obtuve esas ecuaciones. Entonces, ahora solamente aplico la expresión para calcular el desplazamiento lateral, que va a ser igual.
Recordemos, es la integral del efecto axial más la integral del efecto cortante más la integral del efecto por flexión. Para el tramo Z1 tenemos los tres efectos. La columna tiene fuerza axial, tiene cortante y tiene momento. Entonces, comencemos con el efecto axial. Va a ser la integral de 0 a 3.5 por el efecto de la carga virtual, que esta, digamos, aquí tiene unidades, esto sería 1 kilonewton, y cuando no tenga unidades, entonces corresponde a la fuerza, a la ecuación de la fuerza axial debido a la carga virtual, y esta sería la ecuación del cortante debido a la carga virtual, y también sería igual a la ecuación del momento debido a la carga virtual. Lo mismo que para el tramo 2. Entonces, esas ecuaciones son exactamente la misma, fuerza axial debido a la carga virtual, cortante debido a la carga virtual y momento debido a la carga virtual. Entonces, en la ecuación, para obtener el desplazamiento, sería la ecuación de fuerza axial, que sería 1, multiplicando a la ecuación de la fuerza axial debido a las cargas externas, que también es 1. Y eso entre, estoy en la columna, área de la columna por módulo de elasticidad de la columna, integrado para dz. Más, vamos por el efecto cortante, de 0 a 3.5, sigo en la columna, la ecuación de cortante debido a la carga virtual, que está dando menos 1, por la ecuación de cortante debido a la carga externa, que también da menos 1, entre el área para la columna por el módulo de elasticidad. Recordemos que aquí, para la parte del efecto cortante, esto se multiplicaba como 2.5 por el factor de forma, donde el factor de forma es igual a 1.2. Entonces, esa constante va a ser igual a 2.5 por 1.2, que es igual a 3. Así que para esta sección, estamos hablando que las columnas y las vigas tienen secciones rectangulares, entonces ese factor sería igual a 3, el que puedo sacar de la integral. Más el efecto de flexión de 0 a 3.5 por la ecuación de momento debido a carga virtual, que es z, y por la ecuación de momento debido a carga externa, que también es z. Y esto entre la inercia de la columna por el módulo de elasticidad. Miren, entonces todo esto es el efecto de la columna. Aquí está la fuerza axial, aquí está el cortante y aquí está el momento. La columna está aportando para los tres efectos, tiene los tres efectos cuando calculamos la rigidez lateral o el desplazamiento lateral. Vamos entonces ahora a sumar los efectos de la viga. La viga no tiene fuerza axial. Entonces, lo único que hacemos es decir, la integral de 0 a la viga sería 3.5 también, esta longitud es 3.5, de la ecuación de cortante para la carga virtual, menos 1 por la ecuación de cortante para la carga externa, 1. Y todo entre, ahora, área de la viga por módulo de elasticidad. Como es efecto de cortante y es sección rectangular, tengo el 3 por fuera de la integral. Y más el efecto de flexión para esa viga, que va a ser igual a la integral de 0 a 3.5 de la ecuación de momento para la carga virtual, que sería menos z más 3.5 por la ecuación de momento para la carga externa, la misma, menos z más 3.5.
entre la inercia de la viga por el módulo de elasticidad y esto por dz. Entonces, por favor, calculemos ese desplazamiento lateral para una sección transversal, las que se trabajaron anteriormente, una columna que tiene punto 3 por punto 25, esta es la columna, y la viga que tiene base punto 25 y altura punto 3. El módulo de elasticidad lo estábamos tomando de 21.500 megapascales. Entonces, con esos datos, por favor, resolviendo ya la ecuación final, me dan ese desplazamiento lateral. Este sería la viga, que solamente tiene cortante y tiene momento. El desplazamiento. Por favor, el valor del desplazamiento lateral.
Vamos, estudiante de ingeniería civil, sexto semestre. ¿Nadie? Bueno, entonces les queda de tarea, muchachos. Todo lo que no puedan hacer aquí y no quieran hacerlo, les queda de tarea y yo doy por hecho que quedó entendido. No puedo estar haciendo solamente el trabajo yo. Entonces, esperaría que estén allá trabajando. Bueno, entonces, les queda de tarea completar cuánto da la rigidez lateral del pórtico. El siguiente punto que se pedía completar era determinar cuánto era el giro en el apoyo móvil. Entonces, para encontrar ese giro, necesitamos sacar un nuevo estado. Giro en el apoyo móvil. ¿Quién me dice cómo sería este estado para calcular el giro en el apoyo móvil? ¿Qué tengo que hacer? Profe, me toca aplicar un momento virtual de uno, Muy bien. ¿Por qué tiene que ser un momento y no una carga vertical u horizontal? porque el momento es el único que produce la flexión. Que produce la rotación, más bien. El giro es una rotación. ¿Ok? Entonces, la única fuerza capaz de generar rotación, pues es un momento. Entonces, para calcular el giro en el apoyo móvil, lo único que tengo que hacer es aplicar un momento en el punto donde quiero calcular ese giro. Y lo demás es lo mismo. Tenemos que solucionar este estado y multiplicar las ecuaciones que salgan de este estado virtual por las ecuaciones correspondientes del estado de cargas reales. Entonces, calculemos las reacciones. El momento que estoy aplicando está en sentido antihorario, así que como solamente tengo apoyos donde las reacciones son verticales u horizontales, las reacciones verticales se van a tener que oponer a ese momento que está haciendo sentido antihorario con un sentido, con el sentido de ellas tiene que generar un momento de respuesta horario para equilibrar ese momento. Van a ser, obviamente, reacciones iguales. ¿Y de cuánto nos da esa reacción?
2 séptimos, profe, en una. Muy bien. Y en la otra igual, simplemente que con sentido contrario. 2 séptimos por aquí y 2 séptimos por aquí. Listo, entonces, ahora nos toca sacar las ecuaciones para Z1, que va a estar en la columna, y Z2, que va a estar en la viga. Ok. Entonces, ayúdenme por favor con esas ecuaciones. Lo único que vamos a tener en cuenta es el sentido de las fuerzas que vamos a calcular. Entonces, yo voy a proponer la carga axial hacia arriba, el cortante, lo voy a proponer, aunque aquí no tiene mucho sentido, hacia la derecha, de modo que el momento tendría sentido horario. ¿Ok? Y para la viga, entonces voy a proponer la fuerza axial hacia la izquierda y el momento lo voy a proponer positivo y el cortante pues en el sentido del momento. Entonces con esos sentidos saquemos las ecuaciones. Profe, para Z1, la fuerza axial menos 2 séptimos. ¿Quién me hablaba? Yo, profe, la fuerza axial me dio menos 2 séptimos. Para Z1, fuerza axial, esto es carga virtual, menos 2 séptimos, muy bien. ¿El cortante cuánto dará? 0, profe. 0, muy bien. ¿Y el momento? 0. 0 también, profe. Perfecto. Ahora, para Z2, ¿cómo nos daría? 0. Fuerza axial. Muy bien. 0. Cortante. Menos 2 séptimos. Creo que da 2 séptimos positivo. Sí, profe. Sí, profe, positivo. ¿Y el momento virtual? 2 séptimos por Z2, profe. Muy bien, dejémoslo por Z de forma general. Y no se le suma nada porque no se está acumulando nada desde la columna. O sea, en la columna no hay reacción horizontal, entonces no tiene flexión. Esas serían las cargas virtuales. Entonces vamos a, voy a dibujar el pórtico para no estar pegando porque si no se me bloquea el programa otra vez. Para hacer lo mismo para el estado de cargas reales y lo voy a hacer nuevamente porque voy a mostrarles y para que ustedes decidan qué es más fácil, si utilizar diagrama de cuerpo libre o no. Entonces aquí no voy a usar diagrama de cuerpo libre, solo en un punto, sino que voy a calcular, o bueno, se podría decir de forma general que no se usa, pero voy a calcular las ecuaciones, sobre todo para la viga, para Z2, partiendo siempre desde el mismo punto de origen. Entonces ya me explico. Esta tenía una carga de 30 kilonewton por aquí. Tenía un momento aplicado aquí de 20 kilonewton metro. Tenía una carga por aquí de 15 kilonewton
y por acá de 20 kilonewton. Muy bien. Estas dimensiones, por aquí 1 metro, 2 metros, 1.5. Aquí no influye mucho esta distancia, pero la voy a colocar. Y por acá tengo 1.5 y 3.5 metros. Ok, entonces, para el estado real, de cargas reales, también tengo que sacar una ecuación para Z1, ya la habíamos sacado, sino que no me está funcionando muy bien lo de copiar y pegar, así que no voy a hacer eso, se me está bloqueando el programa. Y Z2, voy a sacar 2 ecuaciones medidas desde el nudo rígido, ¿listo? Es decir, para no utilizar del todo el diagrama del cuerpo libre, solamente voy a hacer diagrama de cuerpo libre en este nudo. Así que para la columna es sencillo. ¿Me recuerdan, por favor, las reacciones? Aquí daba 90 y algo. 97,86, profe. Ok, 97,86 y por acá 7.14. Ok, entonces, para la columna, respetemos los sentidos que se plantearon en la fuerza virtual, en el momento virtual, FA hacia arriba, el cortante hacia la derecha y el momento en el sentido del cortante. Ay, aquí está mal. El momento tengo que dibujarlo en el otro sentido. El momento estaría así, para que vaya con el cortante. O sea, eso sí es importante, si no nos dan los signos cambiados. Entonces, este sería ese sentido. Muy bien. Y para la viga, entonces manejaremos, hay que sacar 2 ecuaciones. Igual que en el caso anterior, aplica que se deben sacar 2 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, el sentido que voy a manejar va a ser fuerza axial. Tengo que conservar estas convenciones hacia la derecha. Momento positivo y cortante va hacia abajo. En ambos tramos, fuerza axial hacia la derecha, momento positivo y cortante hacia abajo. La gran diferencia respecto al anterior es que, por ejemplo, aquí voy a llamar a este tramo Z2A y Z2B la voy a tomar también con ese origen. ¿Listo? O sea, los límites para Z2B ya no van a arrancar desde cero, sino que esos límites para Z2A va a ser 0 a 2 metros y para Z2B va a ser de 2 metros a 3.5 metros. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia respecto al caso anterior y pues puede ser más fácil o puede que no, depende de cómo lo vea cada quien. Muy bien, entonces, saquemos esas ecuaciones. Con la columna es fácil. Para Z1, sacamos la fuerza axial. Bueno, y saquemos las que hacen falta, solamente fuerza axial, cortante y momento no se necesita, y cortante y momento en la viga. Entonces, para Z1 solamente necesito fuerza axial. Entonces, fuerza axial para la carga externa sería igual a ¿cuánto? Menos 97,86. Muy bien, menos 97.86. Y para Z2, solo necesito cortante y momento. Entonces, el cortante para la carga externa, ¿a qué sería igual?
Ah, y aquí Z2A y Z2B. Recordemos, Z2A y Z2B. No, y se podría sacar así, pero pues voy a ayudarles un poquito. Hagamos un pedacito del diagrama de cuerpo libre para Z2A. Entonces, el pedacito del diagrama de cuerpo libre que me interesa es hacer equilibrio en este nudo. Y de ese nudo sé que del lado del voladizo viene un cortante de 30, que se transmite aquí hacia abajo, 30. De la parte de abajo de la columna, entonces vendría 97.86, se transmite al nudo 97.86, de forma que aquí necesito un cortante de 67.86, que es el que se transmite a mi elemento. ¿Listo? Para hacer esas ecuaciones. Y necesito el momento. Nos vamos con cortante primero, con axial y cortante. Entonces, el cortante en la viga es de 20 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en el voladizo no hay, entonces aquí se transmite la... sí está bien, ¿no? Se transmite el de 20. Ok. No. Ah, se transmite haciendo compresión. Listo, se transmite haciendo compresión. Y me falta el momento. Entonces, el momento tendría este sentido. En la columna es de 70. Esto ya lo había colocado allá arriba, pero como les digo, se está bloqueando mucho el programa y no quiero bloquearlo. Entonces, se transmite 15 por aquí y por acá 70. Y aquí hay un momento aplicado que es de 20 kilonewton metro. De forma que necesito un momento en el mismo sentido de 20 que nos daba de 65. Y ese es el momento que se transmite al elemento. Entonces, el corte que necesito analizar para Z1 y Z2 es el siguiente. Tengo un pedazo con carga uniformemente distribuida de 30 kilonewton metro que está distribuida en 2 metros. Muy bien. Se me transmiten efectos desde el nudo rígido, un momento de 65, un cortante de 67.86 y una fuerza axial de 20. Entonces, con esas condiciones, yo quiero calcular primero una ecuación para Z2A que sea válida en este tramo y una ecuación para Z2B válida en este tramo. Así que, siguiendo las convenciones que teníamos, fuerza axial hacia la derecha, momento antihorario y cortante hacia abajo, saquemos esas ecuaciones. Para Z2A. Entonces, para Z2A, para el primer tramo. ¿Cuál sería la fuerza axial en ese tramo? Menos 20. Muy bien, menos 20. El cortante, debido a cargas externas, ¿cómo se calcularía? 67.86
menos 30 por Z2A, profe. Muy bien. 67.86 menos 30 y dejémosla por Z, de forma general. Es Z2A, pero dejémoslo todo en función de Z porque vamos a integrar al final. Y el momento, ¿a qué sería igual? Recordemos, al menos integrando, podemos Z. decir, que al menos integrando podemos decir es igual a la ecuación de cortante, a la integral de la ecuación de cortante, 15z al cuadrado. Y me falta la constante, que sería igual a menos 65, que es el momento que estoy transmitiendo. Y esas serían las ecuaciones para Z2A. Y para Z2B, ¿cuál sería la fuerza axial? Menos 20. Muy bien, menos 20. El cortante, Menos 7.14. creo que me da positivo. 7.86. 14 no, 7.86. ¿Listo? Da positivo porque nos da hacia abajo. O sea, cumple con el sentido, con la convención que se está asumiendo. Sería 67.86 menos 30 por 2 metros. Es un cortante constante. ¿Y la ecuación de momento, a qué sería igual? Aquí les ayudo a que no nos demoremos tanto. Sumatoria de momentos en el punto A. Planteo este sentido positivo. Entonces, me queda la ecuación de momento que quiero hallar positiva. Me queda 65 positivo, que es el momento que está aplicado, menos 67.86 por Z y más 30 por la puntualizo 2 metros. ¿Y cuál sería el brazo para la carga distribuida de 30? Z menos 2. Z menos 2. ¿Así está bien? No. ¿Cuánto da? ¿Cómo se calcula el brazo? Z menos 1. Muy bien. Z menos 1. ¿Listo? Esto igual a 0. De ahí despejo mi ecuación de momento, que me daría igual a 7.86Z. Y aquí la parte constante sería 65 más 30 por 2, 60, más 5, menos 5. ¿Listo? Esa sería la ecuación de momento para este tramo y con estos límites. Entonces recordemos, Z2 tiene límites de 0 a 2, Z2A y Z2B tendría límites de 2 a 3.5. Entonces, tenemos ya toda la información para calcular nuestro giro. Así que aplicamos la expresión para el giro. El giro va a ser igual a la integral, vamos con la columna, de 0 a 3.5, en columna solamente hay fuerza axial. La fuerza axial debido a carga virtual es menos 2 séptimos por la fuerza axial por cargas externas, que es menos
Se quedó tapada por acá, era menos 97.86, ¿cierto? Listo. Profe, creo que el momento en el para Z2B creo que está mal. Porque no se cumple, o sea, si yo evalúo 2 en para Z2A no me da menos 5. ¿Cómo así para Z en 2? Sí, o sea, la constante está mal para Z2B, el menos 5. Sería 10.72. Ajá, ¿y ese momento está mal? ¿O cuánto debería dar? O sea, la constante del momento para Z2B No, no es menos 5. pero ¿cuánto da 10.72? ¿Y por qué dices que está mal 10.72? ¿O cuánto debería dar? O sea, la constante es 10.72 y no menos 5. ¿Los demás están de acuerdo? A ver, alguien que me diga sí o no y justifique su respuesta. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? Profe, yo creo que está bien. O sea, reemplazando los límites y da el momento que nos debería dar. ¿Y por qué da el momento que debería dar? Basándonos en el diagrama de cuerpo libre que usted hizo al principio, profe. Da 10.72 justo en ese punto, ¿no? Ojo con los límites. La persona que me habló ahorita, no se reemplaza en cero aquí, ¿ok? No se reemplaza en cero porque esta es una ecuación que se está obteniendo desde la misma posición donde está obtenida Z2A. En la clase anterior obtuve una ecuación que venía desde aquí, entonces aquí sí este Z tenía valores de 0 a 1,5, pero las que estoy obteniendo aquí tiene límites de 2 a 3,5. Si yo reemplazo Z igual a 2, me da 10.72, que en el diagrama de cuerpo libre estaba dando 10.71, no sé, bueno, es lo mismo. Entonces, está bien, ¿cierto? Sí, profe, ya entendí los límites. Ajá. ¿Listo? Son los límites. Aquí no estoy utilizando, solo utilicé el diagrama de cuerpo libre para transmitir los efectos al nudo, que también es un paso que no se debería hacer si no queremos utilizar para nada el diagrama de cuerpo libre. Fue un pasito que hice pues para que no quede tan largo, porque si no uno empieza a utilizar las reacciones, el efecto del voladizo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, solamente que van a dar ecuación, va a dar exactamente esta misma ecuación. Los límites son los mismos, pero nos van a quedar, la forma de evaluarla va a ser bastante tediosa para llegar a simplificarla. Entonces, solamente fue eso. Así que la ecuación está bien porque los límites son distintos. No son límites de 0 a 1.5 como lo hicimos en la clase pasada. Ok, entonces iba a obtener y estaba reemplazando el efecto axial en la columna, 2.7 la carga virtual y 97.86 es por cargas externas. Entre área de la columna por el módulo de elasticidad integrado para dz. Esto es lo único que aporta la columna. No es más que una fuerza o el efecto de la fuerza axial. Es lo único que aporta. Y ahora miremos lo que aporta la viga. Entonces, lo que aporta la viga va a ser más la integral de 0 a 2, porque es el primer tramo de la viga, Z2A, de 0 a 2 metros. La ecuación de cortante, porque fuerza axial no hay, es igual a 2/7 por la ecuación de cortante para las cargas externas, que es 67.86 menos 30 por Z. Esto entre
el área de la columna por el módulo de elasticidad por dz. De aquí me falta multiplicar todo esto por 3, que es el producto entre el factor de forma por 2.5, que ya venía de la expresión que habíamos utilizado. Entonces, ese 3 es un indicador que estamos obteniendo el efecto cortante. Más, no es el área de la columna, es el área de la viga, estoy en viga. Más la integral de 0 a 2 de el momento para carga virtual, 2 séptimos por z, por el momento para cargas externas, 67.86 por z menos 15 z al cuadrado menos 65. Y esto entre esto es momento, inercia de la viga por módulo de elasticidad. Entonces, esto que estoy presentando aquí es el efecto o el aporte de la viga para el primer tramo, que es Z2A. Aporta cortante y aporta momento. Y le sumamos ahora el segundo tramo de la viga, que los límites son de 2 a 3.5. ¿Cuál es la ecuación de momento? Sería 2 séptimos por z multiplicando la ecuación de cortante primero. 2 séptimos nada más. Y por acá afuera necesito el 3, que es por efectos de cortante. 2 séptimos la ecuación de cortante por carga virtual y la ecuación de cortante por carga externa sería igual a 7.86. Entre área de la viga por módulo de elasticidad y esto integrado para dz. Más la integral de 2 a 3.5, sigo en el segundo tramo de la viga, por la ecuación de momento para carga virtual, 2 séptimos por z, por la ecuación de momento para cargas externas, 7.86 por z menos 5 entre inercia de la viga por módulo de elasticidad. Y esta partecita de aquí también es el aporte que da la viga, pero en el tramo Z2B. Aporta cortante y aporta momento. Y esta sería entonces la ecuación para calcular ese giro. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Están viendo la otra pantalla o solo el tablero? El tablero, profe. Solo el tablero. Okay. Ahora. Ahora Ahí sí, ya. entonces. Ok. Entonces, ayudándome de matemática, escribo las ecuaciones para el primer tramo, la columna en el estado virtual, fuerza axial 2 séptimos, que es la columna, y esto sería la viga, 2 séptimos por z, cortante y momento. Y para el estado real, fuerza axial, con cargas externas para la columna,
cortante y momento para el primer tramo, Z2A, cortante y momento para el segundo tramo, Z2B. Entonces, aquí está el resultado de esas integrales. Esto es exactamente lo que les escribí allá. Y estaría dando un resultado de 97.86 sobre área de la columna por módulo de elasticidad más 75.09 área de la viga por módulo de elasticidad más 17.63 sobre inercia de la viga por módulo de elasticidad. Si reemplazamos los valores, módulo de elasticidad 21.000 megapascales, sección de la viga, base de 0.3, altura de 0.25, lo que se ha estado trabajando. Esa era la columna, perdón. Esta sección de la columna, sección de la viga de base 0.25 y altura 0.3, entonces ese giro da 0.0016 radianes. ¿Qué me indica el sentido? Entonces, el sentido tiene que ver con cómo se aplicó el momento virtual. Entonces, me está diciendo que ese giro tiene el mismo sentido de este momento que se está aplicando. Entonces, miremos, aquí está el apoyo. Aquí está el apoyo. Si esta es la proyección de la viga sin deformar, entonces me está diciendo que una vez esa viga se deforme, estaría deformándose de la siguiente forma. Se está formando un ángulo que va con el sentido que puse del momento fue antihorario, entonces aquí se estaría midiendo ese mismo ángulo antihorario de 0.0016 radianes. Acá en SAP se puede ver se puede validar ese resultado. Y permítanme. Listo, entonces miren, aquí exagerada pues la deformación, aquí está la rotación como nos está dando a nosotros y esa rotación menos 0.00156. Yo la aproximé a 16, entonces es lo mismo. El negativo está más asociado, el valor negativo que da SAP está más asociado a una interpretación del análisis matricial, que es el último método que vemos en este curso. Allá vemos cómo se interpretan los signos. Pero en nuestro método, el que estamos viendo ahorita, pues está congruente con ese resultado y lo interpretamos es con base a cómo se aplicó el momento positivo, el momento virtual, perdón. ¿Alguna pregunta?
¿Todo está claro entonces? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a pasar, para finalizar ya la unidad número 3 del curso, a dar un concepto y una definición de deriva. Están viendo el tablero otra vez, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, la deriva. La deriva la vamos a definir de forma general siempre como un desplazamiento relativo de piso. Esa es la deriva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vivienda de solamente un piso, entonces esa deriva la vamos a calcular como producto de una carga lateral que se le aplica a la vivienda, asociada a una carga lateral, pues se genera en la vivienda un desplazamiento lateral. Entonces, mi vivienda se deforma. Así que la deriva la vamos a definir como un desplazamiento relativo de piso. Lo que se mueve el piso en la parte inferior, lo que se mueve el piso en la parte superior, mejor, delta sub i, menos lo que se mueve el piso en la parte inferior, delta sub i menos 1. Entonces, la deriva del piso i, acá cambiemos este delta para que no se confunda siempre como eso, solamente delta L lo voy a llamar. La deriva la definimos como la diferencia entre lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve el piso en la parte inferior. Así que en estructuras de un solo piso, la deriva va a ser exactamente igual al desplazamiento lateral que te genera la carga lateral. Si tenemos más pisos, pues podemos calcular también esa deriva. Entonces, producto de un sistema de cargas laterales que afectan a mi estructura, F sub i, la estructura va a presentar una deformación, aquí exagerada la voy a poner así, como esta. ¿Listo? Entonces, medimos cuánto se desplaza cada uno de los pisos. ¿Ok? Si me ubico en el piso I de la estructura, entonces digo, este es el piso I. Yo quiero saber cuál es la deriva en ese piso I. Entonces, me dice el concepto, es un desplazamiento relativo de piso. Lo que se mueve el piso en la parte superior, delta sub i, menos lo que se mueve el piso en la parte inferior, delta sub i menos 1. Es decir, que si quiero la deriva en este nivel, la deriva del piso i va a ser igual a el desplazamiento en la parte superior del piso menos el desplazamiento en la parte inferior del piso i. ¿Ok? Esta es una deriva que es dimensional.
va a dar unidades de metros, centímetros, milímetros, como quieran expresarla. Comúnmente en los códigos de diseño se habla de un desplazamiento, de una deriva adimensional o una deriva en términos de porcentaje. Entonces, hablemos de una deriva delta sub i en porcentaje. La vamos a calcular con el mismo concepto, lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve ese piso en la parte inferior sobre la altura del piso, h sub i. ¿Listo? Entonces, ¿qué es h sub i? Pues va a ser esta altura del piso i. H sub i. Y esta nos da una deriva, la podemos multiplicar obviamente por 100 y nos da una deriva adimensional. ¿Para qué nos sirve esta deriva o este cálculo? Posteriormente, cuando ustedes vayan a sus cursos de diseño, van a ver que a todas las estructuras hay que hacerle un control de deriva. Los códigos de diseño no permiten que estos desplazamientos laterales sean excesivos, básicamente debido a cargas sísmicas que se interpretan como cargas horizontales afectando la estructura. Entonces, controlan ese desplazamiento lateral. Te dicen, por ejemplo, si tu sistema es de pórticos, la deriva máxima es igual al 1% de la altura de piso. ¿Listo? Si tu sistema es a base de muros, la deriva máxima es igual al 0.5% de la altura de piso. ¿Ok? Entonces, son límites que tenemos que conservar, que tenemos que verificar, inclusive antes de pasar a un diseño en el que calculemos cantidades de acero. Con este control de deriva, nosotros vamos a garantizar que la estructura tenga la rigidez adecuada para solicitaciones sísmicas. Se garantiza rigidez lateral. Adecuada para solicitaciones sísmicas. Es decir, si usted está calculando la deriva, ese desplazamiento lateral, y te supera el 1%, te da 2, 3%, eso exagerado. Entonces, ¿qué te está diciendo ese cálculo? Tu estructura no tiene la rigidez lateral adecuada. Cuando le estás aplicando una carga lateral, este desplazamiento lateral que se genera es excesivo. Así que contrólalo. ¿Cómo lo controlarían ustedes? ¿Cómo disminuirían ese desplazamiento lateral? Si las fuerzas no cambian, las fuerzas no van a cambiar. Necesito disminuir el desplazamiento lateral. Entonces, ¿qué hacen? ¿Nadie? No todos al mismo tiempo, que están prohibidas las aglomeraciones. Pongamos el ejemplo más sencillo. A veces nos asustamos con un ejemplo tan grande y dicen no tengo ni idea de qué hacer. Pasemos ese edificio, volvámoslo una barra, entonces les estoy diciendo, si le aplico una carga lateral F sub i,
y el desplazamiento lateral que se genera resulta ser excesivo, es decir, supera, por ejemplo, el 1%. Supera este control de deriva. Entonces, ¿qué hacen si quieren reducir ese desplazamiento lateral? Hacerla más rígida. ¿Cómo la haces más rígida? Pues poniéndole unas dimensiones más gruesas o escoger un tipo de perfil específico. Perfecto, eso es. Le puedo colocar mayores dimensiones, o sea, la tengo que hacer más rígida, tengo que aumentar la rigidez. ¿Y cuáles soluciones habrían? Aumentar dimensiones o cambiar el material. ¿Listo? ¿Por qué cambiar el material? Bueno, la rigidez es una función de... La rigidez es una función de la inercia del módulo de elasticidad de la longitud de mi elemento. ¿Listo? La longitud de mi elemento. Y de inercia y módulo de elasticidad del elemento. Entonces, de eso depende la rigidez. Así que, si quiero ponerla más rígida, o sea, como bien dice su compañero, sin calcular la rigidez, pues quieres algo más rígido, colócalo más grueso. ¿Listo? Más grande. Si tienes un palito de 10 centímetros por 10 centímetros, pues coloca uno de 30 por 30. Entonces, inmediatamente, tu rigidez, tus dimensiones hacen que tu elemento se vuelva más rígido y el desplazamiento lateral va a disminuir. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Tenía una duda hace unos días, me preguntaban sobre si los muros aportaban en la rigidez lateral de una estructura. Si están contemplados que hacen parte del sistema de resistencia sísmica, sí. Cuando ustedes vayan a estructuras 1, van a ver sistemas de resistencia sísmica. Entonces, si el sistema está a base de muros o es una combinación de muros y pórticos, pues ellos entran a aportar rigidez. Si esos muros los colocas solamente para bajar cargas verticales, por ejemplo, solamente como un apoyo, ellos no aportan rigidez ante la carga lateral. Entonces, depende si los vas a poner a trabajar ante carga lateral. Vale, profe, gracias. Muy bien, entonces ese es el concepto de deriva, tiene que estar claro, está en función del desplazamiento lateral de nuestras estructuras. Como tarea, les voy a dejar la siguiente. Vamos a hablar de un punto 1. Que va a ser calcular la rigidez lateral de una columna que va a tener sección variable va a tener dimensiones de
4 metros y 4 metros. Y la sección transversal, aquí vamos a tener la sección A y aquí vamos a tener la sección B. Van a ser secciones tubulares Entonces, esta es la sección A y esta es la sección B. La sección A va a tener un diámetro de 30 centímetros y un espesor de 4 milímetros. Y la sección B va a tener un diámetro de 20 centímetros y un espesor de 2 milímetros. Entonces tiene distinta sección transversal. Así que lo primero que requiero es que calculen la rigidez lateral de la columna. Lo segundo es que si en el extremo o en la corona mejor de la columna, o sea, en el tope, se aplica una carga de 100 toneladas, ¿cuál será el desplazamiento lateral? O hablemos de cuál será mejor el porcentaje de deriva. Y el tercer punto, para la misma carga de 100 toneladas, se requiere reducir la deriva a la mitad. Entonces, ¿qué haría? ¿Está claro? El módulo de elasticidad, obviamente, son perfiles tubulares de acero, así que es de 200.000 megapascales. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, está claro. Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos el capítulo de desplazamientos. Así que la próxima semana estaríamos iniciando con métodos para solucionar estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Ok? Denme un momento.
Dayana, Presente, profe. Juan Jaime, Presente, profe. Andrés Felipe, Presente, profe. Juan José, Presente, profe. Marixa, Manuel Alejandro, Manuel Alejandro, ¿alguien escribió? No, no. No, ¿quién me alzó la mano? Voy por Manuel Alejandro, no está, ¿no? Cristian Ernesto, Presente, profe. Juan Carlos González, Marixa fue la que alzó la mano. Ya te vi, Marixa. Juan Carlos González no está. Jason López, Camilo, Presente, profe. Carol, Presente, profe. Andrés Felipe, Novoa, David Gonzalo, Presente. Miguel Sebastián, Presente, profe. María Alejandra, y Sebastián Villegas. Presente, profe. Entonces no están María Alejandra, Andrés Felipe Novoa, Jason López, Juan Carlos González, Manuel Alejandro Escobar. Ok, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Hasta luego. profe. Profe, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.